estás solo. Si ahora mismo estás escuchando esto en el transporte público, hazme un favor, no levantes la vista, no mires el reflejo de la ventana oscura a tu lado y sobre todo, si sientes un peso en el asiento vacío junto a ti, no te muevas, porque el transporte público no transporta solo personas, transporta cosas que se han perdido en el camino. Me llamo Martín y cometí el error de mirar. Bienvenido a la sombra misteriosa. Esta es la razón por la que dejé de tomar el último autobús. No estaba vacío. El horror de la Ruta 33. La rutina es un anestésico. Te despiertas, trabajas, comes algo rápido que te hace daño al estómago, trabajas más y luego vuelves a casa. El trayecto se convierte en un borrón. Dejas de ver las caras de la gente, dejas de mirar por la ventana, te sumerges en la pantalla de tu teléfono, en esa luz azul que te aísla del mundo y confías ciegamente en que el conductor te llevará a tu destino. Yo tomaba la Ruta 33 todas las noches a las 11:15 p.m. Era una línea que cruzaba la ciudad de norte a sur, pasando por la zona industrial, el centro viejo y finalmente los suburbios donde vivo yo. A esa hora, el autobús suele ir semivacío, rostros cansados, enfermeras que terminan el turno, obreros con las botas llenas de cemento, estudiantes que se quedaron dormidos en la biblioteca. Todos compartimos un pacto de silencio. Nadie habla, nadie se mira. Pero la noche del martes 14 de noviembre, el pacto se rompió. Subí como siempre, pagué mi tarjeta. El lector hizo ese bip agudo. El conductor era nuevo, o al menos no recordaba haberlo visto antes. Llevaba una gorra muy baja que le tapaba los ojos, y sus manos sobre el volante eran pálidas, con las venas muy marcadas, casi negras bajo la luz fluorescente del interior. No me saludó, ni siquiera asintió. Me fui al fondo. Me gusta el asiento elevado que está junto encima del motor. En la parte trasera derecha, sientes el calor y la vibración, y te da una falsa sensación de seguridad, porque nadie puede sentarse detrás de ti. Saqué mi teléfono y mis auriculares. El autobús arrancó. Y entonces sentí el primer cambio. No fue algo visual, fue algo como presión. ¿Alguna vez has estado en una habitación y has sabido que alguien entró, incluso sin verlo? Es un cambio en la densidad del aire. El autobús estaba casi vacío. Solo había una señora mayor sentada 3 filas adelante, dormida, y un hombre con capucha cerca de la puerta trasera. Pero de repente sentí que el autobús estaba lleno. Sentí la claustrofobia de la hora punta. Sentí codos imaginarios rozándome, respiraciones cercanas, el olor a ropa húmeda y sudor rancio de la multitud que no estaba allí. Subí el volumen de mi música. «¿Estás cansado, Martín?», me dije. «Es el estrés». Miré por la ventana. La lluvia caía fuerte. El cristal actuaba como un espejo negro. Y ahí fue cuando lo vi por primera vez. En el reflejo de la ventana, el autobús estaba abarrotado. No había asientos vacíos. Había gente de pie en el pasillo, pero no eran personas normales. En el reflejo estaban grises, inmóviles, con la ropa mojada y sucia, y todos, absolutamente todos en el reflejo, me estaban mirando a mí. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Me
Me quité los auriculares de golpe. Giré la cabeza hacia el pasillo. Estaba vacío. Solo la anciana dormida y el chico de la capucha. El pasillo estaba vacío, desierto. Las luces parpadeaban con el movimiento del vehículo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. ¿Alucinaciones por privación de sueño? Pensé, necesito dormir un poco más. Volví a mirar la ventana, esta vez con miedo. El reflejo era normal ahora, solo yo, con la cara pálida y ojeras marcadas. Me relajé un poco, saqué un libro del bolso, intenté leer, pero el cuerpo no miente. Los vellos de mi nuca se erizaron. Sentí frío, un frío gélido, puntual, justo en la nuca, como si alguien hubiera abierto una nevera detrás de mi cabeza. Pero detrás de mí solo estaba el cristal trasero del autobús. Entonces sentí el aliento, húmedo, pesado. Olía a agua estancada, a tierra mojada o a algo metálico, como monedas viejas que han estado en la boca de alguien. Una exhalación lenta justo en el oído izquierdo. Me di la vuelta violentamente, listo para gritarle a quien fuera que me estuviera haciendo una broma. No había nadie. El asiento a mi lado estaba vacío, pero el cuero del asiento estaba hundido, estaba comprimido, como si alguien de 100 kilos estuviera sentado allí mismo. Y vi cómo la tela del asiento se recuperaba lentamente, subiendo de nuevo, como si el pasajero invisible acabara de levantarse al ver mi reacción. ¿Hay alguien ahí?, susurré. Mi voz sonó patética, temblorosa. Nadie respondió. El chico de la capucha ni se movió. La anciana seguía con la cabeza pegada al cristal. Volví a mirar al frente y entonces mi teléfono vibró en mi mano. No era una notificación. La pantalla se encendió sola. La cámara frontal se activó. Me vi a mí mismo en la pantalla del celular y vi, justo encima de mi hombro izquierdo, una cara. No tenía color. Era como una fotografía antigua y desenfocada. Tenía la boca cubierta en un grito silencioso y desmesurado. Una mandíbula que caía más abajo de lo humanamente posible, y sus ojos eran 2 agujeros negros que supuraban un líquido oscuro. El teléfono se me cayó de las manos, rebotó en el suelo del autobús y se deslizó por el pasillo. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Me levanté para recoger el teléfono. Mis piernas temblaban. Caminé por el pasillo. El autobús se balanceaba bruscamente, más de lo normal. Me agaché para agarrar el celular cerca de los pies del chico de la capucha. Disculpa, le dije, solo por escuchar una voz humana. El chico no respondió. Toqué su hombro. Oye, amigo. El chico se derrumbó, no se despertó, se cayó de lado como un muñeco de trapo, golpeándose la cabeza contra la barra de metal con un sonido seco. Pero él no se quejó. Su capucha se deslizó hacia atrás. No tenía rostro. Donde debería estar la cara, la piel era lisa como un huevo, sin ojos, sin nariz, sin boca. Solo piel pálida y venosa cubriendo el cráneo. Grité, retrocedí a gatas por el pasillo. Miré a la anciana. Señora, ayuda, por favor. La anciana giró la cabeza lentamente, muy lentamente. Escuché sus vértebras crujir como ramas secas.
Ella sí tenía cara, pero era la cara de una estatua de cera derritiéndose. Sus ojos se habían escurrido hacia sus mejillas. Abrió la boca y solo salió un sonido de estática de radio. Corrí hacia el conductor. Pare el autobús. Déjeme salir. El pasillo parecía haberse alargado. Corría y corría, pero la cabina del conductor parecía estar a kilómetros de distancia. Las luces fluorescentes empezaron a estallar una por una, dejándome en penumbra. Finalmente, llegué a la cabina. Golpeé la mampara del Praxis. Abra la puerta. El conductor giró el volante con calma. Miré por el parabrisas. Ya no estábamos en la ciudad. No había edificios, no había farolas. Solo había niebla, una niebla espesa, gris, que se arremolinaba contra el cristal. Y a los lados de la carretera había gente. Cientos de personas paradas en la cuneta, inmóviles, mirando pasar el autobús. Todos llevaban ropa de diferentes épocas, trajes de los 20, uniformes de los 50, ropa moderna, todos pálidos, todos con esa mirada de hambre infinita. El conductor habló por primera vez. Su voz no salió de su boca, salió de los altavoces del autobús, distorsionada y metálica. Próxima parada, terminal del olvido. No se permiten devoluciones. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Entendí que el autobús no iba a parar. Entendí que ya no estábamos en la ruta 33. Estábamos en una arteria que conecta lugares que no deberían estar conectados. Miré hacia atrás. Las cosas que ocupaban los asientos, el chico sin cara, la anciana derretida, se estaban levantando. Y las sombras del fondo, las del reflejo, ahora eran corpóreas, figuras oscuras, húmedas, se materializaban en los asientos traseros y avanzaban hacia mí. No caminaban, se deslizaban con movimientos espasmódicos, como una película a la que le faltan fotogramas. ¿Qué quieren? Lloré, pegando mi espalda a la puerta de entrada cerrada. Uno de ellos, un hombre con traje de oficina empapado y algas enredadas en la corbata, señaló el asiento vacío a mi lado. El viaje se paga. Susurró. Su voz sonaba como burbujas rompiéndose bajo el agua. Tu boleto no cubre esta zona. Tengo dinero. Saqué mi billetera. Tomen todo. El hombre de traje se rió. Fue un sonido húmedo, gorgoteante. No queremos dinero. Queremos el asiento. Y tu cuerpo es el asiento. Se abalanzaron sobre mí. Sentí manos heladas agarrando mis brazos, mis piernas, manos que atravesaron mi ropa y tocaban directamente mis huesos. El frío era insoportable. Sentí que mi corazón se ralentizaba. Querían meterse dentro. Querían sacarme a mí para ocupar mi lugar en el mundo de los vivos. En mi desesperación, vi el martillo de emergencia junto a la ventana, el rompecristales rojos. Con una fuerza que no sabía que tenía, me solté de un tirón, dejando jirones de chaqueta en sus garras. Agarré el martillo, golpeé el cristal de la puerta. No se rompió, solo se agrietó. Las sombras estaban encima de mí. Sentí dedos largos y fríos entrando en mi boca, ahogándome, tratando de bajar por mi garganta. Golpeé de nuevo. El conductor giró la cabeza a 180 grados, como un búho. Su cara era un espejo. Me vi a mí mismo, reflejado en su rostro.
gritando. No está permitido bajar el movimiento. Dijo el altavoz. Golpeé una tercera vez con toda mi alma. El cristal estalló. El aire frío de la niebla entró violentamente, succionando todo hacia afuera. Sin pensarlo, salté. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Rodé por el asfalto. Me raspé la piel. Me golpeé la cabeza. El dolor fue exquisito, porque el dolor significaba que estaba vivo. Abrí los ojos. Estaba tirado en la acera de la avenida principal. Era de noche. Llovía. Un taxi pasó y me pitó. Me levanté, tambaleándome. Miré a mi alrededor. Edificios normales, semáforos funcionando, gente caminando bajo paraguas. Había escapado. Lloré de alivio. Me revisé el cuerpo. Tenía moretones con forma de manos en los brazos, marcas negras que parecían quemaduras de hielo, pero estaba entero. Caminé hasta casa. No me atreví a tomar otro transporte. Caminé 2 horas bajo la lluvia. Llegué a mi apartamento, cerré la puerta con 3 cerrojos y me metí a la ducha con la ropa puesta. Me dije que había sido un sueño, una pesadilla vívida por el cansancio. Pero eso fue hace una semana y ahora sé que no escapé del todo. O tal vez escapé, pero dejé la puerta abierta. Ayer tomé el metro a plena luz del día, hora punta. Estaba lleno de gente. Me sentía seguro entre la multitud. Me senté y abrí un libro y entonces lo sentí. El aliento frío en la nuca, el olor a agua estancada. Levanté la vista. Frente a mí había una chica joven, revisando su Instagram. Normal, pero a su lado, en el asiento que supuestamente estaba ocupado por un hombre con maletín, vi que el hombre no respiraba. Vi que sus zapatos estaban llenos de barro y algas. Y cuando el tren entró en un túnel y las luces parpadearon, vi que el hombre no tenía cara. Nadie más lo notó. La gente se apretujaba contra él y sus cuerpos lo atravesaban ligeramente. Ellos se estremecían de frío sin saber por qué. Él giró su cabeza sin rostro hacia mí y lo escuché en mi cabeza. Bajaste antes de tiempo, Martín, pero no importa. Ya marcamos tu olor. Me bajé en la siguiente estación corriendo, pero ahora pasa en todos lados, en los taxis, en los ascensores, incluso en mi propio coche. Miro por el retrovisor y veo la sombra en el asiento trasero. Ajusto el espejo y no hay nada, pero el asiento está hundido. Ya no puedo viajar. Estoy atrapado en mi casa. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que esta mañana, al mirarme al espejo para afeitarme, mi reflejo tardó 1 segundo en imitar mis movimientos. Y cuando sonreí para probar, mi reflejo no sonrió. Mi reflejo se quedó serio, con los ojos muertos, y susurró sin que mis labios reales se movieran. Próxima parada, tu piel. Si vas en el autobús ahora y sientes frío, no es el aire acondicionado, es que el asiento a tu lado nunca estuvo realmente vacío y ahora ya saben que los puedes ver. La sombra misteriosa. No olvides suscribirte y compartir el video.